Delegación oficial siria insiste en debatir primero el tema de la lucha contra el terrorismo. Lavrov asegura que las conversaciones de Ginebra deberían contribuir al cese del terrorismo en Siria. Masivas marchas en Damasco y Homs en apoyo al Ejército Nacional en su lucha contra el terrorismo. A petición de la Comisión Oficial Siria comenzó la sesión matinal en Ginebra con guardar un minuto de silencio en honor a las almas de los mártires caídos en la aldea de Al-Ma'an, en Homs, y de todos los mártires de Siria. En la sesión, la delegación oficial siria abordó el tema del terrorismo y planteó un proyecto nacional para la lucha conjunta contra este flagelo. La delegación aclaró que en la reunión no se ha acordado nada sobre el proyecto del orden del día. También precisó que no va a debatir ningún otro tema antes de hablar de la lucha contra el terrorismo que sufre el pueblo sirio, preguntándose cómo se puede hablar de temas políticos, y la delegación de la coalición rechaza la inclusión de la lucha contra el terrorismo en la agenda. Cabe resaltar que la delegación de la coalición rechazó la inclusión de la lucha contra el terrorismo en el proyecto de orden del día. El ministro de Información, Omran Azobi, afirmó que la delegación de la República Árabe Siria no debatirá ninguna cláusula de la primera declaración de Ginebra antes de abordar el tema del cese de la violencia y la lucha contra el terrorismo y antes de alcanzar un consenso sobre este tema. Azobi añadió que el bando contrario teme abordar el expediente del terrorismo, ya que sabe que el gobierno sirio presentará al abrir este tema varios documentos y fotografías que desenmascararán sus prácticas terroristas. A su vez, la consejera política y de prensa de la Presidencia de la República, Husseina Sha'ban, señaló que no se puede debatir ningún trayecto político bajo la ola del terrorismo que está azotando a Siria. Sha'ban agregó que la delegación de la coalición no tiene una decisión independiente y se rige por las órdenes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudita. De igual manera, el viceministro de Exteriores y Emigrantes, Faisal Al-Mekdad, afirmó que la delegación de la coalición opositora está actuando muy lejos del espíritu de la primera declaración de Ginebra y se negó a incluir el tema del terrorismo en la agenda de los debates. En declaraciones a los periodistas, Al-Mekdad dijo que la delegación oficial siria mantendrá su participación en las reuniones de Ginebra con el fin de hacer llegar la voz del pueblo sirio y alcanzar una solución a la crisis, subrayando que detener el derramamiento de sangre debe ser una prioridad para todos los sirios para que puedan volver a vivir en paz. El vicecanciller sirio agregó que la delegación de la coalición se negó a reconocer la existencia del terrorismo en Siria, lo cual obstaculizó el alcance de un acuerdo sobre la agenda de las conversaciones en Ginebra, señalando que la delegación de la coalición actúa de acuerdo a papeles escritos que se los hacen llegar desde afuera. El diplomático sirio insistió en que se debe detener la violencia y el terrorismo en Siria, ya que no se puede tolerar el asesinato de sirios por grupos terroristas procedentes de diferentes partes del mundo. Por otro lado, el enviado de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, dijo que no se ha logrado un avance significativo en las negociaciones, pero se está desempeñando esfuerzos para que las negociaciones arranquen con mayor pulso. En una conferencia de prensa, Brahimi precisó que el próximo viernes mantendrá una reunión trilateral con el vicecanciller ruso Gennady Gatilov y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman. Asimismo agregó que viajará la próxima semana a Nueva York para presentar un informe al Consejo de Seguridad acerca de las conversaciones en curso en Ginebra. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo en una conferencia conjunta con su homólogo argelino, Ramadan Lamamra, que Rusia y Argelia están en contra de la injerencia externa en la crisis siria y tienen enfoques similares respecto a la paz en Oriente Medio. Lavrov agregó que las conversaciones de Ginebra deberían ayudar a poner fin a los terroristas en Siria. Asimismo, añadió que el proyecto de resolución de la ONU sobre el suministro de ayuda humanitaria en Siria es unilateral y se aleja de la realidad.
Además, Lavrov declaró que Rusia espera que en Ginebra se logren acuerdos sobre el cese del suministro ilegal de armas a Siria y el desbloqueo de las ciudades para el suministro de la ayuda humanitaria, subrayando que Moscú espera que la segunda rueda de la conferencia sobre la paz en Siria en Ginebra se celebre con éxito. El jefe de la diplomacia rusa reveló que el gobierno sirio aceptó todas las cláusulas de la Declaración de Ginebra I, mientras que la coalición aceptó algunas cláusulas de la misma. A su vez, el canciller argelino afirmó que Rusia y Argelia son capaces de contribuir a encontrar una solución a la crisis en Siria a través de medios pacíficos. Por otra parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, afirmó que el proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Siria no será aprobado, ya que el mismo socavaría los esfuerzos de la comunidad internacional en la esfera humanitaria. El sitio web del canal Russia Today citó a Churkin declarando a la prensa ayer lunes que el proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en Siria no se va a aprobar porque afectaría de manera negativa sobre la situación y socavaría los esfuerzos en esta área. Churkin señaló que Rusia considera que el proyecto de resolución es un intento de aumentar las tensiones políticas en torno a Siria y agregó que Moscú está dispuesta a considerar propuestas que podrían mejorar la situación humanitaria y no medidas que pueden ser consideradas como una provocación. El delegado ruso hizo alusión a la existencia de avances en el campo de la prestación de ayuda humanitaria en Siria, recordando la evacuación de más de 800 personas de la ciudad vieja de Homs desde el pasado viernes y la entrega de alimentos y suministros médicos. Por otro lado, el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, afirmó que la comunidad internacional debe condenar los crímenes cometidos por la oposición extremista en Siria. El responsable ruso agregó que los armados del terrorismo internacional en Siria están tratando de escalar la violencia cometiendo masacres y como prueba a ello, el reciente acto de asesinar a decenas de ciudadanos del poblado de Ma'an, localizado en el campo de la provincia de Hama, a fin de hacer fracasar cualquier proceso político, subrayando que el Frente al-Nusra exige de forma insolente el intercambio de 12 monjas de Maalula a cambio de 500 terroristas que se encuentran en las cárceles de Siria al Líbano. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China dijo que su país insta a la comunidad internacional a crear condiciones propicias para las conversaciones sobre Siria que se desarrollan en Ginebra, a fin de impedir un estancamiento de este proceso encaminado a alcanzar un arreglo pacífico a la crisis en este país. La postura de China viene como una reacción a un proyecto de resolución que algunos países buscan presentar ante el Consejo de Seguridad Internacional respecto a la situación humanitaria en Siria. Rusia tachó el mismo proyecto de un acto politizado y obstaculizador a los esfuerzos de la comunidad internacional en el campo humanitario. Miles de habitantes de los barrios del Midán, Zahra, Ibn al-Saqr y Ebustan al-Dur en Damasco salieron en una multitudinaria marcha para demostrar su apoyo al ejército en su lucha contra el terrorismo y para reiterar su respaldo a los principios nacionales de la patria. La marcha contó con la participación de personalidades oficiales y populares. En el mismo contexto, varios barrios de la ciudad de Homs han sido escenarios de masivas marchas de apoyo al Ejército Nacional y repudio al terrorismo. Los protagonistas de las marchas izaron banderas nacionales y pancartas que ratifican su aferramiento a las constantes nacionales y a la unidad territorial del país frente a la injerencia extranjera. Asimismo, ovacionaron a las Fuerzas Armadas que están librando una batalla contra los portadores de la ideología extremista takfirista que alimenta la discordia y disgrega el tejido de la sociedad siria.
Con una amplia participación oficial salieron este martes del hospital de Misief en la provincia central de Hama los cortejos fúnebres de algunos mártires que fueron masacrados hace 2 días a manos de los terroristas en la aldea de Ma'an. Los familiares de los mártires afirmaron que la patria merece todo sacrificio y calificaron de bárbaros a los terroristas que derramaron la sangre de sus seres queridos sin piedad. Por otro lado, unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias provincias del país. Y en el campo de Damasco, el ejército liquidó a terroristas y destruyó un lanzamisiles en operativos militares llevados a cabo en las localidades de Khan al-Shih, Daraya, Zabadani, Yobar y Duma. En la provincia de Alepo, en el norte de Siria, fueron liquidados grupos terroristas con todos sus integrantes en varios barrios de la ciudad y diferentes aldeas y municipios en la campiña norte y este de Alepo. Por otro lado, el ejército destruyó un túnel de 300 metros de longitud en la ciudad de Ma'aret al-Nu'man en la provincia de Idlib y liquidó a todos los terroristas que se encontraban dentro del mismo. Y en Daraa, escuadras del ejército bombardearon una concentración de los terroristas en la aldea del Naimie y destruyeron un cañón antiaéreo y un lanzamisiles, además de liquidar a mercenarios saudíes y jordanos. En la provincia de Homs fue regularizado el estado jurídico de 111 civiles de edades entre 16 y 54 años, quienes habían sido evacuados de la antigua ciudad de Homs. En la provincia de Idlib, una escuadra del ejército árabe sirio frustró un intento de los terroristas de introducir un coche bomba en la ciudad de Jisr al-Shogur y pudieron detonar el coche en una carretera antes de poder entrar en la ciudad. En su reunión semanal, el Consejo de Ministros condenó la brutal masacre cometida por los grupos terroristas armados contra los ciudadanos de la aldea del Ma'an al noreste de la ciudad de Hama. Los ministros demandaron a la comunidad internacional que ejerza presiones para detener el apoyo logístico y financiero concedido por algunos países a los grupos terroristas en Siria. El gobierno reiteró que las prioridades de la Conferencia de Ginebra II deben ser encabezadas por la lucha contra el terrorismo, subrayando que la delegación de la República Árabe Siria porta las esperanzas y aspiraciones del pueblo sirio en el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Siria. En este sentido, los ministros resaltaron la capacidad de la delegación oficial siria de representar con fidelidad al pueblo sirio y revelar las dimensiones del complot y la guerra global lanzada contra Siria. Por otro lado, el primer ministro Wael al-Halaki expresó su satisfacción por el regreso de los empresarios sirios que se vieron obligados por las circunstancias de la crisis a salir del país y su deseo de establecer proyectos de desarrollo en Siria después del restablecimiento de la seguridad y estabilidad gradualmente a todas las áreas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Delegación oficial siria insiste en debatir primero el tema de la lucha contra el terrorismo. Lavrov asegura que las conversaciones de Ginebra deberían contribuir al cese del terrorismo en Siria. Masivas marchas en Damasco y Homs en apoyo al Ejército Nacional en su lucha contra el terrorismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.